En ese apunte está toda la deducción de la ecuación segmentaria, que es exactamente lo mismo que vimos en la recta, ¿sí? La ecuación segmentaria, ¿se acuerdan qué forma tenía? La intersección con los ejes, ¿no? AX más BI igual a C. O menos No. C, no me acuerdo. No, la segmentaria es la que es la intersección con los ejes. Claro, pero ¿cuál es la Igual forma? a 1. Eso. X sobre P más I sobre Q más Z sobre R. Muy bien, se suma la razón entre las variables, y la intersección de cada eje. exactamente, y las intersecciones con cada uno de los ejes. Esta ecuación se puede escribir cuando no pasa por el cero, en el caso de la ecuación de la recta en R2, no podíamos escribirlo si pasaba por el 0, 0. ¿Sí? Porque no puedo dividir por 0. En este caso, tenemos más posibilidades. Esto que estamos escribiendo es la ecuación del plano que corte a los 3 ejes, pero el plano puede cortar a los 3 ejes, puede cortar a 2 ejes, O a uno. puede cortar a uno solo. Entonces, para cada una de estas opciones vamos a ver qué pasa con la ecuación segmentaria. Por eso la deducción se las dejo para que la lean porque está clarísima, no porque la hice yo, sino porque me parece que está clarísima, si no me dicen y lo explico otra vez. Pero es lo mismo que vimos en R2, entonces me parece como hablar de más de algo que ya van a entender. Sin embargo, esto que estoy explicando ahora puede ser un poquito más confuso. Voy a escribir por acá, en GeoGebra, esperen que no sé dónde estoy. Vamos a escribir alguna ecuación del plano que corte a los 3 ejes porque quiero contarles cómo deberían hacer ustedes para graficarlo. Porque acá con GeoGebra todos somos Gardel, pero... Menos 3z más 1 igual 0. Ahí tenemos un plano. Lo acabo de inventar, ¿no? Recordemos que el eje rojo es el X, ¿no? Entonces, fíjense que al eje... Ay, se me trabó. Lo está cortando muy pequeñito. Al eje X lo corta más o menos en menos un medio. ¿Sí? Al eje Y lo corta en menos 1. Y al eje Z lo corta en un medio también. Qué ejercicio horrible. Esperen que les cambio acá, voy a poner un 6. Ahí va un poquito mejor. Entonces, a X lo corta en 3, a Y lo corta en menos 6, y a Z lo corta en 2. ¿Sí? Sí, pero... Bueno, 2X más Y. Puse 2X más Y. Más 6, 0. Menos 3Z. Más 6 igual a 0. Este es el ejemplo. ¿Cómo hacíamos para pasar a forma segmentaria? La idea es que nos quede igual. Esperen, más Y está bien, ¿no? Sí. La idea es que nos quede igualado a 1. Entonces, al 6 lo pasamos para el otro lado. Ahora dividimos todo por menos 6. Entonces nos queda X sobre menos 3, más Y sobre menos 6, más Z sobre 2, igual a 1. A X lo corta en menos 3, a Y en menos 6, y a Z en 2. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿cómo hacemos para graficar esto? X, Y, Z. A X lo corta en menos 3. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Marco punto de intersección.
Ahí lo corta en -6. Se me va a complicar venir para la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes cuenten bien los espacios. Ahí lo corta en -6 y a Z lo corta en 2. Entonces, cuando nosotros graficamos, lo que hacemos es marcar un triángulo uniendo los puntos de intersección. Le hice esta línea punteada para que vean que esto está por detrás, ¿sí? Porque, ¿entienden lo que digo? Es como que esta línea está más lejos, no es que sobresale. Entonces, por eso es que se marca la línea punteada. Si lo miramos acá, se ve mucho más claro. ¿Ven? Lo que estamos marcando nosotros es este triángulo. No, esperen. Lo que marcamos es, ¿cómo hago para escribir acá? Borrar. Lo que marcamos es por ahí y ahí. Esa es la representación que hacemos. Yo a esta línea la hice llena para que vean que viene por adelante y la punteadita es porque está lejos, pero en realidad uno tiene que verlo en perspectiva. Entonces en el plano es medio difícil de graficar. Aprovechen otra ventaja de la virtualidad que tienen GeoGebra a mano. ¿Y esto cómo era? Ahí va. Bien. Bueno. Yo siempre que hago un plano me lo pongo a girar un rato como para entender cómo mirarlo. Y eso que hace años que conozco de planos. Bueno, listo. Volvemos. Ahí tenemos entonces cómo quiero que lo representen cuando les corresponde representar. Y todo esto, ¿por qué lo estoy explicando? Ah, sí, bien. Esta ecuación del plano corta los tres ejes, entonces tiene una forma simétrica. Perdón, una forma segmentaria. Ahora, vamos a ver qué pasa en el resto de los casos. Si tiene las tres intersecciones, pasa esto. Vamos a ver qué pasa cuando es paralelo a un eje. Insertar. Bueno, entonces, vamos a considerar que sea paralelo al eje Z, que es lo que ustedes tienen en el apunte que les hice hoy hace un ratito. Si es paralelo al eje Z, va a cortar al eje X y al eje Y, pero nunca va a cortar al eje Z, porque justamente es paralelo a él. Entonces, la idea es que nosotros pensemos en un vector normal al plano este que estoy hablando ahora. ¿Sí? Yo tengo el plano alfa y digo que es paralelo a Z. Quiero que pensemos cómo podemos hallar la ecuación. Si tenemos el vector normal que es 0, 0, 1. El vector normal que es 0, 0, 1. Sí, porque pide que sea paralelo al eje Z. Y el vector normal es ese, de Z. El director del eje. A ver, El canónico, digo. tenemos. Vamos a considerar que estamos hablando del plano XY. Si hablamos del plano XY, tenemos al 0, 0, 1 como vector normal. ¿Sí? Vamos a arrancar por ahí, que me parece que es lo que estabas notando vos.
el plano XY es perpendicular al eje Z. ¿Esto lo ven todos? Que es lo que me decía la compañera recién. Sí. ¿Sí? Puede ser que sea el plano XY o puede ser que sea un plano paralelo al XY. No hace falta que sea justo el XY. El plano, dijimos, XY es perpendicular al eje Z. Si es perpendicular al eje Z, va a ser perpendicular a cualquier vector que contenga el eje Z. Entonces, generalmente uno usa el versor asociado. O sea que es perpendicular al versor K. Si es perpendicular, planteamos el producto ¿Hola? Si es perpendicular, ¿qué planteamos? Producto escalar. Producto escalar. Tiene que dar cero. El producto escalar va a tener que ser cero. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos del plano XY, tenemos que tener algún otro dato. ¿Sí? Entonces, como yo no sé quién es el plano XY todavía, lo que podemos hacer siempre es usar un vector normal que esté asociado al plano XY. Entonces, ¿qué pasa con el vector normal del plano XY? Respecto del K-versor. ¿Qué pasa entre ellos? Entre el normal del XY y el K-versor. ¿Cómo son? Son paralelos. Un paralelo. Son paralelos. Muy bien. Entonces, sabiendo esto que acabamos de charlar a partir de algo que vemos gráficamente, vamos al ejemplo que yo preguntaba antes. Yo les hablo del plano alfa, que es este que tiene acá. Si yo les doy el plano alfa, no les estoy dando ninguna información, pero ustedes pueden pensar en un vector normal a este plano alfa. ¿Sí? Este vector normal, ¿cómo es respecto del K-versor? Perpendicular. Perpendicular. Son perpendiculares, perfecto. Entonces, si son perpendiculares, ¿nosotros qué planteamos? El producto escalar. Que el producto escalar me dé Cero. cero. Muy bien. Entonces, como estamos hablando de un plano alfa genérico, al vector normal le vamos a poner N1, N2 y N3. Y el K-versor no es genérico, porque elegimos el K-versor, es el 0, 0, 1. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo resolvemos el producto escalar que quedó acá planteado? N1 por 0, N2 por 0, N3 por 1. Y todo eso separado con más, ¿no es cierto? Claro. N1 por 0 más N2 por 0 más N3 por 1. ¿Cuánto me da todo eso? N3 igual 0. N3 igual a 0. N3 por 1 o N3 igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que si el plano es paralelo al eje Z, entonces el normal al plano va a ser perpendicular a Z. Y desde la deducción de la perpendicularidad, averiguamos que la componente 3 del vector, perdón, sí está bien, la componente 3 del vector normal al plano, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Lo mismo pasaría con los otros planos. Pero va a Exacto. ir cambiando el cero. Perfecto. Si queremos que sea paralelo al eje X, entonces Va a ser El 0, cero va a estar en N2, N1. N3. X. exacto. 0. 0, N2, N3. Si quiero que sea paralelo ahí, N1, 0, N3. ¿Estamos? Sí. Esta condición de paralelismo no nos ayuda
para hacer un planteo, pero nos ayuda porque lo podemos relacionar con el ítem anterior. Nosotros en el ítem anterior vimos que si el plano es paralelo a un eje, entonces su componente del vector normal va a ser igual a 0. Entonces, esto es lo que decía recién la compañera. En el vector normal, que es el n1, n2, n3, si el vector es paralelo a x, y es paralelo, perdón, si el plano es paralelo a x y es paralelo a y, porque contiene la dirección de x y contiene la dirección de y, entonces n1 va a ser 0 y n2 va a ser 0 también, por lo que acabamos de explicar en el ítem de arriba.